El Endurance, una silueta imponente recortada contra el cielo plomizo de Buenos Aires, bramaba como una bestia ansiosa por hundir sus colmillos en el hielo. 1914, un año grabado en la memoria colectiva como el comienzo de una carnicería continental. Para nosotros, a bordo de aquel navío maldito, el verdadero horror comenzaba aquí, en el preludio helado del fin del mundo. Shackleton, nuestro líder, un hombre con una determinación tallada en granito y una mirada que podía helar un río, irradiaba una confianza que se asemejaba a la desesperación. Buscábamos la gloria, la conquista del último confín, el cruce de un continente blanco e implacable. Lo que encontramos. Bueno, eso es una historia que preferiría dejar enterrada bajo kilómetros de hielo, pero las voces, los susurros gélidos que me persiguen en la oscuridad, me obligan a vomitar la verdad. Prepárense, porque lo que sigue no es una aventura, sino una caída lenta y dolorosa en el abismo blanco. El mar de Weddell nos recibió con una falsa cortesía. Recuerdo la luz oblicua de aquel amanecer ártico, pintando de un rosa espectral los icebergs que flotaban como fantasmas silenciosos. Aguas sorprendentemente tranquilas, un espejismo de calma sobre un abismo helado. Cielos despejados, un azul lavado que prometía días de navegación fácil. Una promesa rota, por supuesto. Rápidamente, la cortesía se transformó en una trampa. El hielo, implacable e inmenso, nos rodeó como una jaula invisible, estrangulando al Endurance en su abrazo gélido. Al principio, fue un proceso gradual. Campos de hielo dispersos, fácilmente sorteables con maniobras expertas. Pero con cada día que pasaba, los campos se hacían más grandes, más densos, hasta que finalmente, nos encontramos rodeados de una masa blanca e inquebrantable. Al principio, la situación fue tolerable. Los hombres, curtidos por el mar y las aventuras, mantenían el ánimo alto. Bromeaban sobre la ironía de estar atrapados en el paraíso. Jugaban a las cartas en la cubierta, con las mejillas sonrosadas por el frío, se dedicaban a sus tareas con una falsa sensación de normalidad. Limpiaban la nieve de la cubierta, revisaban el aparejo, preparaban la comida. Rutina. Una forma de conjurar el miedo que comenzaba a infiltrarse en sus corazones. Pero yo veía el miedo, el pequeño roedor de la incertidumbre royendo sus entrañas. Yo lo veía en la forma en que sus miradas se alargaban hacia el horizonte. En el temblor imperceptible de sus manos mientras jugaban a las cartas, en el volumen, cada vez más alto, de sus risas, una forma de ahogar el silencio. Yo lo veía porque lo sentía en mis propios huesos, en el frío que ya no era solo el del clima, sino el del alma. El silencio, interrumpido solo por el crujido sordo del hielo. Como el gemido de un gigante dormido, y el aullido del viento, un lamento fantasmal que parecía venir de las profundidades del hielo, se espesaba cada día. Se volvía tangible, casi opresivo. El diario de Worsley, nuestro capitán, un hombre de pocas palabras pero una disciplina férrea, se llenaba de anotaciones cada vez más escuetas. Reflejo de la creciente desesperación. Las primeras entradas describían con detalle las condiciones del hielo, las coordenadas, las estrategias para intentar liberarnos. Pero con el paso de los días, las entradas se volvieron más cortas, más lacónicas, hielo denso. Sin cambios, hielo persistente. Moral baja, hielo, nada. Shackleton, siempre estoico, el hombre de la mirada de acero y la determinación inquebrantable, pasaba horas observando el horizonte, su rostro una máscara impenetrable. Se sentaba en la cubierta, envuelto en su abrigo de piel, con la mirada fija en la línea difusa entre el cielo y el hielo, como si buscara una salida. Una señal de esperanza. Pero yo lo vi, una noche, bajo la pálida luz de la luna, contemplando el hielo con una mirada que destilaba puro terror. No era el terror al fracaso de la expedición. Era un terror más profundo, más visceral. Un terror a algo que acechaba en el hielo, algo que él podía sentir. Por un instante,
la máscara se rompió, revelando la vulnerabilidad de un hombre enfrentado a algo incomprensible. Un hombre consciente de la magnitud del peligro que se cernía sobre nosotros. Esa imagen, la de Shackleton con el rostro descompuesto por el terror, quedó grabada en mi memoria. Un presagio, una advertencia de lo que estaba por venir. Fue entonces cuando comenzaron los susurros. No al principio, por supuesto. Al principio era el viento, gimiendo entre las jarcias congeladas, silbando a través de las grietas del hielo, creando melodías extrañas y melancólicas. Era el crujido del hielo al ceder, el sonido sordo de la presión acumulándose. Pero luego algo cambió. Los sonidos se volvieron más definidos, más articulados. Parecían formar palabras, frases inconexas, murmullos apenas audibles. No era el viento gimiendo entre las velas congeladas, no el crujido del hielo al ceder, sino voces. Voces bajas, arrastradas por el viento, que parecían susurrar nombres. Nombres olvidados, nombres de hombres perdidos en el hielo, nombres de dioses antiguos. Secretos olvidados, enterrados bajo kilómetros de hielo y nieve. Promesas rotas, juramentos incumplidos, pecados inconfesables. Al principio, pensé que era mi imaginación, el fruto de la tensión y el aislamiento. La mente, jugando trucos en la oscuridad, amplificando sonidos inofensivos hasta convertirlos en amenazas fantasmales. Pero otros también las oían. Algunos lo negaban, por supuesto, aferrándose a la racionalidad, a la necesidad de creer que todo tenía una explicación lógica. Pero podía ver el miedo en sus ojos. Sabían que algo no estaba bien. Sabían que no estaban solos. Créanme, amigos, el terror más profundo no reside en lo que se ve, sino en lo que se oye en la oscuridad, en lo que te convence de que no estás solo, pero de que lo que te acompaña no es humano. El frío, el hambre, la desesperación, todo eso era terrible. Pero nada se comparaba con el terror de esos susurros, insinuando presencias invisibles, horrores innombrables. Uno de los marineros, un joven llamado Halnis, apenas 20 años, un rostro angelical y una fe inquebrantable en la providencia divina, comenzó a actuar de forma extraña. Se quedaba mirando fijamente al horizonte. Sus ojos vidriosos, como si viera algo que los demás no podíamos. Hablaba solo, murmurando en un dialecto que nadie reconocía. Era un idioma arcaico, gutural, lleno de consonantes extrañas y vocales distorsionadas. Un idioma que parecía resonar con el propio hielo, con la antigüedad de la tierra. Una noche, lo encontré en la cubierta, temblando y balbuceando. Ellos vienen, el canto del hielo los llama. No podemos escondernos. No podemos escapar. Ellos nos encontrarán. Lo llevamos abajo, lo abrigamos con mantas, le dimos café caliente. Intentamos razonar con él, asegurarle que todo estaba en su cabeza. Que era el estrés, la fatiga. Pero en sus ojos vi el horror primordial, la certeza de que algo terrible se avecinaba. Una certeza que trascendía la locura, que emanaba de una fuente más profunda, más antigua que la propia humanidad. Me miró fijamente, con una mirada que parecía ver a través de mí. Y susurró, ya los oyes, ¿verdad? El abismo blanco los llama. Luego, cerró los ojos y comenzó a cantar. Una melodía triste y extraña, una letanía que parecía brotar del corazón mismo del hielo. Una canción que heló la sangre en mis venas y me convenció de que Halnis ya no era uno de nosotros. Algo se había apoderado de él, algo que lo había convertido en un instrumento, en un conducto para una fuerza oscura y desconocida. El Endurance crujía y gemía bajo la presión implacable del hielo. Cada día que pasaba era una tortura sorda, una espera agonizante que desgastaba nuestras mentes y nuestros cuerpos. La madera se retorcía con sonidos espantosos, como los gritos de un animal herido. El hielo, una fuerza imparable, apretaba, deformaba, hasta que parecía que el barco iba a estallar en 1000 pedazos.
El ánimo de la tripulación se desmoronaba como un glaciar derritiéndose bajo el sol. Las disputas eran frecuentes. Pequeñas rencillas que se convertían en explosiones de ira contenida. Las raciones se reducían gradualmente, obligándonos a racionar cada bocado, a calcular cada caloría. La esperanza, ese faro que nos había guiado hasta ahora, comenzaba a parpadear y extinguirse en la oscuridad. Y entonces, la grieta. No solo en el hielo que nos aprisionaba, que se extendía a través de los campos helados como cicatrices profundas en un rostro viejo. No, la grieta era algo más insidioso. Una grieta en la propia realidad, en la tela misma de la existencia. Una fisura a través de la cual se filtraba algo ajeno. Una noche, mientras estaba de guardia, abrigado hasta las cejas y luchando contra el sueño, vi algo que no puedo explicar, algo que desafía toda lógica y toda razón. Una aurora australis inusualmente intensa, mucho más brillante y vibrante de lo que jamás había visto. Pintaba el cielo nocturno con colores imposibles, un torbellino de verde esmeralda, púrpura profundo y un rojo sangriento que me heló la sangre en las venas. Pulsaba en el cielo como un corazón enfermo, latiendo con una fuerza antinatural, inundando el hielo con una luz espectral. Dentro de la aurora, en el corazón mismo del torbellino de colores, vislumbré formas, siluetas vagas que se movían con una velocidad antinatural, desafiando las leyes de la física. Figuras altas y delgadas, envueltas en un resplandor espectral, como ángeles caídos o demonios nacidos del hielo. Sus movimientos eran erráticos, convulsivos, como si estuvieran danzando al son de una música invisible. Las observé durante lo que parecieron horas, paralizado por el miedo y la fascinación. Traté de convencer a mi mente de que era una ilusión, un truco de la luz y la sombra. Pero en mi interior, sabía que era algo más. Sabía que estaba presenciando algo real, algo que estaba más allá de mi comprensión. Desaparecieron tan rápido como aparecieron, desvaneciéndose en el torbellino de colores, dejando tras de sí un silencio opresivo y una sensación de vacío profundo. La impresión, la sensación de haber vislumbrado algo prohibido, algo que nunca debía haber visto, quedó grabada a fuego en mi mente. Sabía que la aurora no era simplemente un fenómeno natural. Era una puerta, un velo que se había levantado, revelando un mundo oculto, un mundo de sombras y de horrores. Esa noche, el viento gritó con una fuerza inaudita, un aullido salvaje que parecía venir de las profundidades del hielo. Y los susurros, que hasta entonces habían sido murmullos apenas audibles, se convirtieron en un coro de lamentos, un lamento colectivo de voces torturadas que llenó la noche con un terror indescriptible. Esa noche supe que estábamos perdidos. Que habíamos cruzado una línea, que habíamos entrado en un territorio que no nos pertenecía, un territorio donde las reglas de la realidad ya no se aplicaban. Y que las consecuencias serían terribles. La pérdida del Endurance fue el punto de no retorno. El golpe de gracia no solo para el barco, sino para nuestra cordura colectiva. Ahora éramos náufragos en un océano de hielo, a merced de las fuerzas implacables de la Antártida. Abandonamos el barco, llevando con nosotros lo poco que pudimos salvar, las 3 pequeñas embarcaciones balleneras, el James Caird, el Dudley Docker y el Stancomb Wills, las provisiones más esenciales, algunos instrumentos de navegación, y la sombra constante del miedo. Shackleton, fiel a su espíritu indomable, intentaba mantener la moral alta, nos instaba a mantener la esperanza, a seguir adelante. Debemos alcanzar la tierra. Debemos perseverar, resonaban sus palabras, como un mantre desesperado contra el abismo. Pero incluso su voz, usualmente llena de convicción, sonaba hueca, forzada, como si él mismo dudara de sus propias palabras. La marcha a través del hielo fue una ordalía, una peregrinación infernal a través de un paisaje de pesadilla. El hielo era un campo de batalla surrealista, un laberinto infinito de crestas afiladas, grietas traicioneras y charcos helados. Cada paso era un esfuerzo titánico, cada respiración un acto de fe. El frío penetraba hasta los huesos, el viento nos azotaba sin piedad, y el hambre nos roía las entrañas.
Pero lo peor no era el dolor físico, sino el terror psicológico. La monotonía del paisaje, la ausencia total de vida, la sensación de estar completamente solos en un mundo hostil y despiadado. Los susurros, por supuesto, seguían presentes, cada vez más intensos, cada vez más amenazantes. Y la certeza, la horrible certeza, de que estábamos siendo observados, de que algo nos acechaba en las profundidades del hielo. Fue entonces cuando lo vimos. Al principio, solo una sombra, un movimiento sutil bajo la superficie del agua, que se vislumbraba a través del hielo translúcido. Una sombra inmensa, oscura, que se movía con una gracia inquietante. Luego, la sombra se hizo más grande, más definida. Una silueta enorme, que eclipsaba incluso los icebergs más imponentes. Un leviatán ancestral, despertado de su sueño eterno por la perturbación en el hielo. No era una ballena, no era una criatura conocida, catalogada en los libros de ciencia. Era algo diferente. Algo que pertenecía a un tiempo anterior a la humanidad, a un mundo donde la lógica y la razón no tenían cabida. La criatura ascendió lentamente, su forma colosal haciéndose más visible a medida que se acercaba a la superficie. Su piel, de un color negro obsidiana, estaba cubierta de cicatrices y marcas extrañas, como jeroglíficos grabados por una civilización olvidada. Sus ojos, dos pozos profundos y oscuros, brillaban con una luz glacial. Ojos que parecían contener la sabiduría y la crueldad de eras incontables. Se detuvo justo debajo del hielo, su inmensa forma ocupando todo nuestro campo de visión. Nos observó con una calma aterradora, una indiferencia cósmica. No nos atacó, no intentó romper el hielo para alcanzarnos. Simplemente nos dejó ver su presencia, una advertencia silenciosa de que estábamos invadiendo un territorio que no nos pertenecía. Una declaración muda de su poder absoluto sobre el océano y el hielo. Luego, lentamente, desapareció. Se hundió de nuevo en las profundidades, dejando tras de sí un silencio sepulcral y una sensación de pavor absoluto. Sabíamos que habíamos visto algo que nunca debíamos haber visto. Sabíamos que habíamos perturbado una fuerza primordial, una entidad ancestral que había dormido durante eones y que ahora, por nuestra culpa, había despertado. Y sabíamos, con una certeza escalofriante, que no éramos más que insignificantes intrusos en su reino, hormigas condenadas a ser aplastadas bajo su inmensa pata. El leviatán había despertado, y el terror había llegado para quedarse. La marcha a través del hielo no era una simple prueba de resistencia, era un descenso gradual al infierno. El frío nos mordía la piel y penetraba hasta el tuétano, el hambre nos carcomía el cuerpo y la mente, y la desesperación nos envolvía como una mortaja helada. Cada paso se volvía una agonía, cada respiración una lucha por la supervivencia. Pero lo peor no era la tortura física, el dolor constante que nos acompañaba como una sombra. Era el terror psicológico, el lento desmoronamiento de la cordura. El miedo que se alimentaba de nuestros miedos más profundos. Los susurros, ya no simples murmullos, se intensificaron, volviéndose más personales, más amenazantes. Nos llamaban por nuestro nombre, evocaban recuerdos dolorosos, revelaban secretos inconfesables. Nos recordaban nuestros fracasos, nuestras debilidades, nuestros pecados. Sembraban la duda, la desconfianza y la paranoia entre nosotros. Los hombres comenzaron a tener alucinaciones, a ver cosas que no existían, a oír voces que no estaban allí. El hielo se transformaba en rostros monstruosos, las sombras adoptaban formas grotescas, el viento susurraba profecías apocalípticas. La realidad se desdibujaba, se volvía maleable, y la línea entre la cordura y la locura se hacía cada vez más difusa. Algunos, incapaces de soportar la presión, se rindieron. Se sentaban en el hielo, con la mirada perdida, esperando la muerte. Otros, presa de la histeria, corrían hacia la oscuridad, gritando incoherencias. Algunos, en su desesperación, se quitaron la vida, prefiriendo el suicidio a la tortura constante del hielo. Halnis, el joven marinero, se había deteriorado rápidamente.
La fuerza oscura que se había apoderado de él lo consumía lentamente desde el interior. Ahora hablaba constantemente en la lengua extraña, repitiendo frases incomprensibles, mirando al cielo con una expresión de éxtasis y terror. Su rostro, antes angelical, se había vuelto demacrado y fantasmal, sus ojos brillaban con una luz febril. Una noche, mientras dormíamos hacinados en nuestras tiendas, buscando desesperadamente algo de calor, Halnis se levantó. Se movía con una agilidad antinatural, como si estuviera poseído por una fuerza superior. Caminó hacia el horizonte, hacia la oscuridad, cantando en voz alta la extraña melodía que nos había atormentado durante días. Nadie intentó detenerlo. Estábamos demasiado cansados, demasiado asustados, demasiado resignados a nuestro destino. Sabíamos que se había perdido, que ya no pertenecía a nuestro mundo. Que había sido reclamado por las fuerzas oscuras que habitaban el hielo. Al amanecer, solo encontramos sus huellas en la nieve, que se perdían en la distancia. Y una sensación, un peso en el aire, una atmósfera opresiva que nos envolvía como una pesadilla. Una sensación de pérdida, de vacío, como si algo se hubiera alimentado de su alma. Esa noche, las sombras se volvieron más audaces, más tangibles. Las vimos danzando en la periferia de nuestras tiendas, acechando en la oscuridad, observándonos con una voracidad insaciable. Sentimos su presencia, su aliento helado en nuestra nuca. Sabíamos que Halnis no había sido simplemente perdido. Había sido tomado, consumido por las sombras. Había sido un sacrificio, una ofrenda a las fuerzas oscuras del hielo. Y sabíamos, con una certeza escalofriante, que no sería el último. El festín de las sombras había comenzado, y nosotros éramos las presas. Después de meses de sufrimiento inimaginable, después de semanas a la deriva en las pequeñas balleneras luchando contra las olas gélidas y los vientos huracanados, llegamos a Isla Elefante. Un pedazo de roca volcánica desolado, escarpado y azotado por las tormentas, surgiendo del océano como una garra amenazante. No era la tierra prometida, ni de lejos. Era un refugio miserable, un basurero helado, pero era un refugio al fin y al cabo. Un lugar donde podíamos desembarcar, descansar nuestros cuerpos exhaustos y reunir fuerzas para lo que inevitablemente vendría después. Shackleton, con su determinación inquebrantable, sabía que Isla Elefante era una solución temporal. No había recursos, no había posibilidad de rescate por casualidad. Él y un pequeño grupo selecto, los más fuertes, los más hábiles, debían emprender un viaje casi suicida. En el James Caird, la ballenera más robusta, hasta la isla Georgia del Sur, donde existía una estación ballenera y una remota posibilidad de ayuda. La despedida fue agridulce. Esperanza mezclada con un profundo temor. Sabíamos que las probabilidades de que Shackleton y su tripulación sobrevivieran eran escasas. Sabíamos que si fallaban, nosotros, los que quedábamos atrás en Isla Elefante, estábamos condenados. Shackleton, fiel a su palabra, partió hacia el este, enfrentando el océano furioso con valentía desesperada. Dejándonos atrás, enfrentando la incertidumbre, la soledad y el terror. La isla, antes un simple refugio rocoso, se transformó en una prisión mental, un manicomio helado donde nuestros miedos y nuestras frustraciones se magnificaban hasta dimensiones monstruosas. Los días se arrastraban lentamente, marcados por el frío implacable, la escasez de alimentos y la creciente desesperación. Construimos una choza rudimentaria, volteando las dos balleneras restantes y cubriéndolas con lonas y rocas, buscando desesperadamente un respiro del viento constante y la nieve implacable. El interior de la choza olía a humedad, a salitre y a miedo. Los hombres, consumidos por el miedo y la desesperación, se volvieron contra sí mismos. Las disputas se volvieron más frecuentes, más violentas. Pequeñas rencillas estallaban en furia incontrolable. La confianza se evaporaba, dando paso a la paranoia y la desconfianza. El canibalismo, ese tabú absoluto, se convirtió en un murmullo constante, un pensamiento oscuro que acechaba en los confines de nuestras mentes.
Los susurros, ahora constantes y omnipresentes, nos atormentaban día y noche. Ya no eran simples murmullos, sino voces claras y distintas. Nos hablaban directamente, que conocían nuestros nombres, nuestros miedos más íntimos. Nos convencían de que estábamos abandonados, de que Shackleton había muerto, de que el rescate nunca llegaría. Y luego, comenzaron las desapariciones. Al principio, de forma sutil, casi imperceptible. Una herramienta que desaparecía, un trozo de comida que faltaba, una bota que no aparecía por la mañana. Luego, las desapariciones se volvieron más audaces, más alarmantes. Uno a uno, los hombres comenzaron a desaparecer. Desaparecían en la noche, sin dejar rastro. Se los tragaba la oscuridad, como si la isla los hubiera absorbido. Algunos decían que se habían perdido en el hielo, saliendo a buscar leña o comida y desorientándose en la niebla espesa. Otros susurraban que habían sido llevados por la criatura del mar, por el leviatán ancestral. Pero yo sabía la verdad, o al menos, sospechaba. Sabía que eran las sombras, los espectros que habitaban la aurora austral, quienes se alimentaban de nuestra desesperación, quienes nos consumían lentamente desde el interior. Que las desapariciones no eran accidentales, sino el resultado de una fuerza maligna que se manifestaba en la isla, alimentándose de nuestro miedo y nuestra angustia. Algo estaba cazando en la oscuridad, y nosotros éramos las presas. Isla Elefante, el supuesto faro de la desesperación, se había convertido en un matadero silencioso. El día del rescate llegó como un sueño febril, como una visión sacada de un mundo mejor, imposible. Después de incontables meses de sufrimiento, de frío extremo, de hambre implacable, de la agonía lenta de la esperanza muriendo una y otra vez. El horizonte se partió en dos, revelando la silueta de un barco. No un espectro, no una alucinación provocada por el hambre y la locura, sino un buque real, tangible, recortado contra el cielo plomizo. El Yelcho, un pequeño barco de rescate chileno, apareció como un ángel salvador en medio del infierno helado. La emoción nos embargó, una ola de alivio y euforia que nos sacudió hasta los cimientos. Lloramos, reímos, gritamos, abrazándonos unos a otros con la fuerza de la desesperación liberada. El desembarco del equipo de rescate fue surrealista. Hombres con rostros amables, con ropa abrigada y sonrisas compasivas, nos recibieron con palabras de consuelo y ayuda. Nos alimentaron, nos abrigaron, nos aseguraron que estábamos a salvo. Pero la liberación no fue completa. La alegría se mezclaba con el terror, el alivio con el remordimiento. El horror, la sombra del abismo blanco, nos acompañaría para siempre. La pesadilla no había terminado, solo había cambiado de escenario. De vuelta en el mundo, de vuelta en la civilización, intentamos olvidar, intentamos enterrar los recuerdos bajo una capa de normalidad. Intentamos reintegrarnos a la sociedad, retomar nuestras vidas donde las habíamos dejado. Pero era imposible. El horror del hielo, la presencia constante de las sombras, la certeza de haber visto algo que nunca debimos haber visto, nos perseguían sin tregua. Los susurros seguían ahí, acechando en la oscuridad, recordándonos lo que habíamos vivido, lo que habíamos presenciado. Nos seguían en nuestros sueños, en nuestros momentos de soledad, en el silencio de la noche. Nos recordaban el abismo que se había abierto ante nosotros, la grieta en la realidad que nos había permitido vislumbrar un mundo de horrores. Yo escribo. Escribo para exorcizar los demonios, para dar testimonio del horror que se esconde en las profundidades de la Antártida. Escribo para mantener viva la memoria de aquellos que no pudieron sobrevivir, de aquellos que fueron consumidos por las sombras. Escribo para advertir a los demás, para que sepan que hay lugares en este mundo donde la razón y la lógica no tienen cabida. Intento comprender lo que nos sucedió, pero es inútil. No hay explicación lógica para el horror que vivimos. No hay manera de reconciliar la racionalidad del mundo moderno con la barbarie primordial del abismo blanco.
La expedición de Shackleton es recordada como una historia de supervivencia, un triunfo del espíritu humano sobre la adversidad. Pero la verdad es mucho más oscura, mucho más compleja. Sí, sobrevivimos. Sí, Shackleton nos rescató. Pero a un precio terrible. A costa de nuestras almas, de nuestra cordura, de nuestra inocencia. En el abismo blanco, en la soledad del hielo, descubrimos algo terrible sobre nosotros mismos. Descubrimos que la resistencia humana tiene límites, que la cordura es frágil, y que en las profundidades del alma humana acechan monstruos tan aterradores como los que habitan los confines del mundo. Y a veces, por mucho que queramos, no podemos escapar de ellos. El abismo blanco nos reclamó a todos, de una forma u otra. Algunos murieron en el hielo, otros enloquecieron, otros se suicidaron. Y aunque regresamos, aunque volvimos a la civilización, una parte de nosotros quedó para siempre atrapada allí, en el silencio gélido, en el reino de los susurros. Una parte de nosotros sigue vagando por los campos de hielo, perseguida por las sombras, atormentada por el recuerdo del Leviatán. Que esta historia sirva como advertencia. Que sirva como recordatorio de que hay lugares en la tierra, y en el alma humana, que es mejor dejar en paz. Porque a veces, lo que se encuentra en la oscuridad es mejor que permanezca allí. Para siempre.